Bueno, voy a compartir en pantalla un Marco, documento. tienes que colocarte como host. ¿Tiene que colocarme como qué? Vamos a compartir en pantalla. Marco, ¿sabes que para poder proyectar el documento necesito que me ponga como host, ¿no? Ya te activo entonces, espérame un momento. Ah, ya, que ya metí. Ya que voy a ponerme bonito para que me vean porque me ves. Perdón. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Estás con el de Kelvin? Sí, estoy aquí. Ok. Pero Está creo con que el Zoom de Kelvin, ¿no? Porque, Sí, sí. Ajá. entonces déjame ver. Eso es. Quieren que la make host. Ok. Listo. Ahora sí. Listo, ahora sí. Ok. ¿Se puede ver? Sí. Ok, sí se ve. Perfecto, se ve todo. Bueno, perfecto. Vamos a avanzar entonces. Ok, el tema de hoy se va a llamar hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? El propósito del día de hoy es clarificar, comprender el concepto del feminismo, ¿no? Cuando a mí se me hablaba del feminismo, yo tenía muchas luchas, como por así decirlo, mentales, porque para mí el feminismo era malo, ¿no? Para mí la mujer tenía un rol en específico en la familia, en la sociedad. Para mí era a ver. Ok, para mí era como cultura preciso de que la mujer estuviese en su casa, de que la mujer estuviese siempre al servicio de su esposo, de su marido y de su familia. Entonces, al estudiar un poco más acerca del feminismo, me di cuenta lo importante que era para mí estudiar el feminismo. Pero quisiera preguntarles, ¿por qué es importante estudiar el feminismo, no? Si pudieran responderme, si... Ok. Tenemos en el movimiento algo que se llama la línea de restauración, ¿cierto? Y se dice que en el Edén existía la igualdad del hombre y la mujer, ya que Dios los creó como iguales. Después de la caída encontramos un quiebre, generando el sexismo, ¿no? ¿Por qué decimos que se generó el sexismo? Vamos a buscar, vamos a indagar qué significa el sexismo. El sexismo se refiere a toda aquella práctica y actitud que promueve el trato diferente de las personas en razón a su sexo biológico. Entonces, esta es la pregunta a donde yo quería llegar y me gustaría que ustedes me respondieran. ¿Cómo ven ustedes el feminismo, el concepto como de feminismo? ¿No? En palabras
básicas, sencillas. ¿Lo vemos bien o lo vemos mal? Quisiera saber si alguien me puede decir, si alguien quiere aportar. Aquí Valeria tiene una opinión. Ok. Es un conjunto de personas donde están de acuerdo a que el hombre y la mujer son iguales. Ok, entonces, ¿pero eso está bien o está mal? ¿Se considera eso bueno o malo? Bueno, Ok. La hermana dice que. ¿Y otra opinión? ¿Alguien opina que es malo? ¿Otra opinión que avale la opinión de la hermana, que dice que es bueno? Siempre y cuando el tema no se enfoque en el feminismo, por ejemplo, obsesivo a querer ser dominante, ¿no? Porque muchas veces confundimos el feminismo en querer que somos iguales, pero queremos más, como indica el sexismo, además, ¿no? Ok, ser más que el hombre, como por así decirlo. Exactamente. Ok. Entonces, vamos a aclarar el concepto de feminismo, ¿no? El concepto de feminismo, según la Real Academia Española, es un principio de igualdad de derecho de la mujer y el hombre. En otros conceptos, es un movimiento político, cultural, económico y social que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derecho entre hombres y mujeres, como derecho a la educación, el voto de la mujer, derecho al trabajo, la igualdad ante la ley y los derechos reproductivos, que un poco más adelante vamos a hablar de eso. Ok. Entonces, cuando vemos en definiciones, el sexismo promueve la desigualdad y el feminismo promueve la igualdad. Entonces, otra pregunta. ¿Era necesario el movimiento feminista? Mire, una pregunta Dígame. aquí. ¿Usted ya dio la definición del sexismo o no lo hemos perdido? Sí, yo lo di al Sí. principio. ¿Seguro lo puede repetir, por favor? Sí, sexismo. Se refiere a toda aquella práctica y actitud que promueve el trato diferente de las personas en razón de su sexo biológico. Entonces promueve una actitud, promueve un trato de desigualdad según tu sexo, ¿no? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Sí, claro, muchas gracias. Ya. Entonces, mi pregunta, ¿era necesario el movimiento feminista? Vamos a ver un poco acerca de cómo era la vida de la mujer en el pasado y algunas en el presente, ¿no? La familia era esencialmente patriarcal. El padre de familia, o sea, el marido, constituía la cabeza visible de la misma. Ejerció una autoridad completa sobre los demás miembros de la casa. Y sale a cotación Génesis 3:16, que es la sentencia a la mujer. Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En 1 Timoteo, dice, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción,
porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Tiene sus, no vamos a expaciarnos en estos versículos por ahora, pero sí podemos ver cómo era el trato de la mujer en el pasado, ¿no? Tenía su lugar, tenía su, ¿cómo decirlo?, su posición, ¿no?, en la sociedad. La mujer era destinada a servir por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y vamos a comenzar un poco a hablar acerca de la historia. Hay una historia que en el movimiento feminista se habla mucho acerca de una mujer que se llama Hiparquía, que es una mujer que vivió en el siglo IV a.C., que junto con su marido adoptaron una forma de vida que o sea, no llevan una vida de mendigos. Ellos eran personas ricas y adoptaron una vida según la filosofía de estudios del cinismo, de llevar una vida totalmente de mendigo. Y esta mujer estudiosa quiso revolucionar el mundo vistiéndose como su marido, y se burlaban de ella preguntándole que por qué no se dedicaba a las tareas propias de su sexo. A lo que ella respondió: ¿crees que he hecho mal en consagrar al estudio el tiempo que por mi sexo debería haber perdido como tejedora? Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo a la mujer se veía en esos momentos. Una mujer tenía que tejer, una mujer debía estar en su casa atendiendo a sus niños, ¿no? Y en estos momentos vamos a hablar ahora acerca de cómo el feminismo, ¿no?, cómo se le dio forma, cómo se le dio nombre a este movimiento social. Sé que en pantalla vemos que se le llama al avance de la lucha por derechos y la igualdad, se le determina ola, ¿no? Ellas lo llaman hito, que en 1840 comenzó un hito que se llama la primera ola. Este término se le atribuye el nombre ola debido a que su realización comienza en un sitio más específicamente en Estados Unidos y se expande por todo el mundo. Es como que el mundo tomó ejemplo de Estados Unidos y comenzó a hacerlo, o sea, los tomó como ejemplo, pues. Ok. También sé que se dice que comenzó todo en 1840, pero antes de eso, en la Revolución Francesa, se comienza a plantear un discurso a través de la filosofía de la Ilustración, que hablaba acerca de la igualdad y las diferencias de los sexos, ¿no? Y una mujer llamada Mary Wollstonecraft, en 1792, escribe la obra que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y esto fue precursor a que muchas mujeres desearan
desearan la igualdad, desearan la libertad de poder decidir sobre sus vidas y sobre el derecho de poder quedarse con sus hijos, porque anteriormente las mujeres eran repudiadas por todas, en toda cultura, ya sea romana, sea oriental, las mujeres eran repudiadas y no tenían derecho a quedarse con sus hijos, no tenían derecho a quedarse con la casa, simplemente o volvían a donde sus padres o quedaban sin hogar, ¿no? Y cuando se plantea esta publicación, muchas mujeres siguen esos pasos hasta llegar a 1840. Resulta que en 1840 comienza también la lucha para abolir la esclavitud. Y las mujeres de estos hombres abolicionistas, se dice, ¿no? De estos hombres abolicionistas, se dan cuenta que no solamente había una desigualdad de raza, no solamente había una desigualdad y que era injusto el privarle la libertad a un ser humano, sino que se dieron cuenta también que como mujeres eran privadas de muchos derechos, ¿no? Y en esos derechos estaba el decidir por el futuro de su país. Y se levantan porque decían que tendrían reuniones políticas y las mujeres no podían asistir. En 1840 hubo una reunión acerca de la abolición de la esclavitud y no dejaron pasar a la reunión a las mujeres llamadas Lucrecia Mott y Elizabeth Cady. Y desde 1840 a 1848, ellas levantan a mujeres, hablan y hacen un movimiento. Hablando del levantamiento, cuando se levantaron las mujeres. Exactamente. Ok, donde asistieron, se levantaron alrededor de 300 mujeres y como 32 hombres, ¿no? En donde al final, en 1848, se hizo un documento titulado Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, ¿no? Donde voy a leer parte del documento, un documento muy hermoso. Parte del documento decía: consideramos que estas verdades son evidentes. 2 puntos. Que todos los hombres y mujeres son creados iguales, que están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad y la persecución de la libertad. La igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad. En consecuencia, decidimos que todas aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera a la verdadera sustancial felicidad de la mujer son contrarias al gran precepto de la naturaleza, no tienen validez, pues este precepto tiene primacía sobre cualquier otro. Entonces, este documento se refería, se basaba en la libertad, en la obtención de igualdad de derecho de la mujer, ¿no? Y
esta lucha duró años, ¿no? Que tan solo en 1920 se le otorga el derecho al sufragio a la mujer. Fue firmada las mujeres la llaman la Declaración de Independencia de la Mujer, y ya en 1920 se le otorga a la mujer estadounidense, ¿no? Porque, como les dije, comenzó en Estados Unidos y luego se regó por toda América. ¿Cómo? América y el mundo, exactamente. Ok. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Una pregunta o algo que no haya quedado claro? Ok. Entonces, ya tenemos la primera ola, ¿no? Que culminó en 1920 con la otorga del derecho el sufragio femenino. Pasa que el movimiento tuvo como un estanque, un decaimiento, porque se logró lo que se quería, pero llegada la Segunda Guerra Mundial, se les es incitado a las mujeres a tomar el rol de los maridos en sus trabajos, ya que ellos estaban en la guerra, ¿no? Posguerra, a las mujeres fueron forzadas, muchas mujeres, algunas quedaron, ¿no? Pero muchas mujeres dejaron sus trabajos para que sus maridos volvieran con la excusa, ¿no? Con las palabras siguientes, que regresasen a sus casas a sus verdaderas obligaciones, ¿no? Pero las mujeres tomaron esto como una liberación y comenzó un proceso de protesta, un proceso de como otro levantamiento, otro auge de las mujeres en pedir igualdad. Y se dice que la segunda ola fue una de los movimientos que más tuvo éxito, porque como vemos en pantalla, en 1960 se aprobó la píldora anticonceptiva. Ya la mujer no era usada como una fábrica de bebés, como se le decía en aquel momento, sino ya ella podía decidir si ella podía tener hijos o no. En 1963 se aprobó la ley de igualdad salarial, porque como les dije, muchas mujeres quedaron en los trabajos de sus maridos, pero igual por ser mujeres se les pagaba menos. Y así. En 1966 se funda la Organización Nacional de Mujeres, en donde se hablaba acerca de la violencia doméstica, donde las mujeres podían ir y obtener apoyo. En 1970, la Universidad Estatal de San Diego inicia un programa de estudios para las mujeres, porque en siglos pasados las mujeres no podían estudiar, no podían ser profesoras, no podían, no era un trabajo de mujer, como quien decía, ¿no? En 1978 se aprueba una ley en contra de discriminación por el embarazo y la prohibición de violación conyugal, que era algo muy común, ¿no? Aquí se prohíbe el que una empresa por ser mujer embarazada no te aceptara en el trabajo o te echaran. Y bueno, nada que hablar acerca de la prohibición de violación conyugal, era muy común eso.
en 1980 se empezaron a ver cambios de actitudes sociales. En este momento se empieza a aceptar a las mujeres en la NASA, a aceptar a las mujeres en la milicia, como policías, que fue bastante positivo, ¿no? Y en 1982 pasó algo que ellos lo llaman como un gran golpe, que se anula la enmienda de igualdad de derechos. En este momento, en Estados Unidos, se había aprobado una enmienda en donde como mujer tenías los mismos derechos que el hombre, pero en 1982 se rechaza. Y a lo largo del tiempo, se puede ver en el mapa que está allí, los sitios en Estados Unidos donde verdaderamente se ratificó. O sea, estudiaron el tema, estudiaron esta enmienda y decidieron como dejarlo, ¿no? Quedarse. Entonces vemos de rosado sitios que estuvieron ratificados. Vemos en naranja, donde fue ratificado pero luego revocado, y así. Y en los de azul son los estados que decidieron abandonar esa ley. Ok. Hasta aquí todo correcto, hasta aquí se entiende. Ok. Luego viene otra fase, una tercera ola, como la llaman, donde en 1990, Anita Hill, una abogada, acusa a Clarence Thomas, juez del Alto Tribunal de Estados Unidos, de acosarla sexualmente. Resulta que en este momento el acoso sexual no era un concepto claro ni un concepto conocido. Ella es una de las precursoras también del movimiento feminista por dar a conocer este concepto, ¿no? Del acoso sexual. Esta acusación que fue llevada a tribunal, Anita Hill falló y esto comenzó el movimiento el movimiento feminista, pero no solamente centrado ya en un tema de leyes, no centrado en un tema de querer tener un trabajo igual al del hombre, sino ya en un tema más profundo, ¿no? Porque se centra en la micropolítica, que es como una lucha de poder, desafiando el concepto de lo que es bueno o malo para la mujer, ¿no? En la tercera ola se dio inicio a diversas corrientes y teorías. La teoría de la interseccionalidad, que es El Estado o la sociedad condiciona. Eso, que el Estado o la sociedad condiciona tu sexo, ¿no? El feminismo negro, el feminismo prosexo, el ecofeminismo, el transfeminismo, ¿no? Comienza una lucha no solamente por la mujer,
sino se escucha eco. Ajá. No solamente se inicia una lucha por la mujer, por la igualdad de la mujer, sino una lucha por las minorías, ¿no? Una lucha por las personas que son menos oídas. Y en el 2013, y esto, la tercera ola llegó hasta el año 2013. Del 2013 en adelante, escritoras y historiadoras se dice que comenzó la cuarta ola, que se configura como respuesta a todo lo anterior, ¿no? A todo lo que pasó desde 1840 hasta el día de hoy, que proponen soluciones prácticas y medidas legislativas que protejan la igualdad, porque se dieron cuenta que aunque está en la ley que la mujer es igual, aunque está en la ley que como mujer no eres mujer, eres humano, vemos que en las conciencias de las personas no queda eso claro. Ok. Entonces, medidas legislativas que protejan la igualdad, ellas luchan por eso, y por erradicar la violencia, como ellos lo llaman, machista a nivel mundial, ¿no? Entonces, viendo los avances de las leyes en el sentido de igualdad, nosotros podemos decir que se sigue viendo el sexismo o no. Una pregunta que me gustaría que... Sí, se sigue viendo. Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dicen que se sigue viendo? Me gustaría que me respondieran un poco más profundo, ¿no? Porque es un tema bien, bien profundo. Se sigue viendo el sexismo, se sigue existiendo, aunque se haya luchado y aunque hayan leyes, seguimos viendo esa diferencia. Una respuesta tal vez es que es pues lento el proceso hasta que la sociedad tome conciencia. Yo creo un indicador es son los movimientos, ¿no? Que tratan de hacer consciente el tema. Después películas, series, artículos, que ahora más que nada, ¿no? Están surgiendo para hacer su trabajo. Ellos indican que sí existe ese asunto todavía. Esa diferencia de tratos, ok. Una mujer que esté por aquí, que pueda responderme esta pregunta. La hermana Raquel, la hermana Solange, la hermana Karina, Miriam. La hermana Lara. La hermana Lara. ¿Me podrían decir si se sigue viendo el sexismo, aunque hay avances de leyes, aunque hay avances en... En mi opinión, pienso que el sexismo se ve en diferentes aspectos, en diferentes niveles. Algunas son formas muy abiertas, otras son formas muy sutiles, pero está en cada ámbito. Creo que podemos encontrarlo en la familia, en una relación, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Hay diferentes áreas donde podemos encontrar el sexismo, digamos.
hay demasiado control, se puede decir, sobre la capacidad de la mujer Ok. en cuanto a la toma de decisiones o logros que ella pueda conseguir. Ok. Entonces, como sacerdotes, ¿seguimos viendo limitaciones en las mujeres por el simple hecho de ser mujeres? ¿Aún tenemos en nuestras mentes limitaciones? ¿Y? Yo Ejemplo, pienso que ok, sí, diga. Pienso que sí, porque hay, digamos, la iglesia adventista en sí hace mucho tiempo ha estado tratando de promover, digamos, a la mujer como anciana o como pastor, y hubo un rechazo, digamos, de parte de la sociedad. Podemos decir que tenían una mentalidad muy conservadora. Y dentro del movimiento incluso también tenemos esa lucha que existe mente conservadoras, no solamente de parte de los hombres, digamos. Mismo de las mujeres viene esa misma situación. Ellas han llegado a veces, muchas veces como mujeres hemos llegado a una situación de pensar que debemos y tenemos que someternos sin importar la condición, porque esa es una manera errónea que teníamos de comprender a Dios o la voluntad de Dios. Exactamente. Por lo menos en Andy, algo. Ahora, recientemente por las presentaciones en África nos enteramos que todavía ahí, digamos, básicamente se compra a la mujer. sí, Y la gente, hermanos del movimiento, lo han defendido y las mujeres se sintieron orgullosas del movimiento, ¿no? Si han pagado un precio alto por ellos. wow, qué fuerte. Entonces ahí vemos que aún todavía, aunque ha sido una lucha de años, todavía queda sexismo, todavía queda esa brecha en donde no vemos a la mujer como igual. Y en lo personal pienso que como mujer a veces tenemos nuestras propias limitaciones. Yo crecí en una cultura en donde como mujer tengo que servir, y como mujer, por ser mujer, debo hacerlo, ¿no? Yo decía que, de hecho, con el tema en la iglesia adventista, cuando se estaba hablando acerca de la ordenación de la mujer, yo estaba en total desacuerdo, ¿no? Porque yo decía, la mujer cae en la congregación. Y ahí nos damos cuenta que aún no hemos entendido porque pienso que todo es amor, ¿no? Amor al prójimo, y amor es ver a las personas como iguales, y no solamente como iguales, sino tú como menor, como lo veía Pablo, ¿no? Como hermanos menores. Y bueno, para el día de mañana este tema va a estar un poco más ampliado, no solamente en la historia, sino en la palabra de Dios, ¿no? El tema va a seguirlo mi hermana Marilyn. Y bueno, espero que podamos reflexionar un poco más acerca de nuestro pensar como mujer, o de nuestro pensar como hombre, ¿no? De que en Dios no hay distinción.
Y bueno, si hay preguntas, si hay acotaciones, todo es muy bien recibido y me gustaría escuchar. Tengo una pregunta Dígame. para los que están tal vez un poco más conectados con la iglesia adventista. Yo sé que algunos frecuentan la iglesia bastante todavía. ¿Cómo está el tema ahí? ¿Es eso un tema, el sexismo, o no se toma nota? Es lo mismo de siempre, o sea, después de lo de la ordenación de la mujer, quedó como en un estancamiento, como un stand-by, ¿no? Yo suelo, no porque del movimiento se habla acerca del sexismo, sino por un tema de mujer. Siempre preguntaba, oye, ¿y qué te parece que una mujer predique? Y realmente no sigue habiendo el mismo pensar de que eso, Hola, hay opiniones más conservadoras que otras, pero igual lo mismo. hola. Bueno, yo aquí estaba estudiando, escuchando con un amigo y Matías tiene un comentario también. No, no tengo ningún tonto. No A tengo ver, ningún comentario, dice no. Matías. Acá tenemos un comentario. O sea, en la iglesia, digamos, hay participación de la mujer, porque, por ejemplo, hay diáconos y diaconisas, hay muchos departamentos de la iglesia que están en su mayoría dirigidos por mujeres. Las maestras de todos los niños de nuestra iglesia, casi todas son mujeres. Y en las escuelas de adultos hay maestros hombres y maestras mujeres. Las mujeres suben a la plataforma, dirigen himnos, hacen oraciones, hacen predicaciones. El único tema que quedó estancado es el tema de la ordenación. O sea, una mujer no puede casar, no puede bautizar. Y tampoco hay ancianas mujeres. Pero de ahí, digamos, hacia abajo, yo creo que se invita a la participación de todos. O sea, no hay problema de ahí. Lo que creo que es el tema que se siente amenazado el hombre es que la mujer también sea pastora. Pero si dentro de la organización, todos los cargos con sueldo, casi todos son hombres. Claro, a nivel administrativo, organizacional, sí, quizás los directores de campo, de esto, de lo otro, eso sí uno ve que el reparto casi todo es entre hombres. Exactamente. ¿Otra pregunta, otra acotación? Mildred, ahora sí voy a hacer un comentario, soy Matías. Entonces, quería comentar sobre ese asunto de la iglesia adventista. Cuando nosotros pensamos en la línea Omega de Israel antiguo, que sería lo que conocemos como la historia de Jesús, existían los fariseos y los saduceos, que serían conservadores y liberales. También existe en la iglesia adventista hoy conservadores y liberales. Y dependiendo del continente, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre, predomina una u otra corriente. Entonces, hay varias divisiones hasta en el mundo de la iglesia adventista que ordenan mujeres. Pero creo que principalmente la profecía de lo que nos está enseñando hoy es sobre el área que nosotros pertenecíamos antes en realidad, que era el conservadurismo. Y eso no solamente incluye la iglesia adventista, sino también incluye los movimientos, yo creo, vamos a decir, individuales, no se me fuera la palabra, los movimientos que están fuera de la iglesia, los movimientos conservadores. Que es esa, yo diría que es donde está el mayor sexismo o la mayor discriminación, en este caso a la mujer. Quería comentar eso. Y buenísimo, sí es así.
Ok. Exacto. Me permite Sí, claro. comentar algo. Que yo quería comentar precisamente eso que se me adelantó, creo que Matías se llama, que, o sea, es cierto todo lo que dicen, pero ahora actualmente hay pastoras, dependiendo, sí, exacto, las divisiones y las uniones. A veces las uniones, por ejemplo, la unión en la que yo estoy es muy conservadora. Y les quería comentar una experiencia que precisamente me pasó antes de ayer. Estaba una hermana que es muy activa en la iglesia adventista, predica, y estaba de viaje en Bogotá, creo. Y entonces ella encontró que le dijo que orara por ellos. Y empezaron a decirle pastora. Entonces ella le decía, no, yo oro por ustedes, pero las mujeres no podemos ser pastoras. Entonces cuando ella estaba diciendo eso en la prédica, a mí de verdad me dio una ganas de preguntarle, ¿por qué las mujeres no pueden ser pastoras? Pero me detuve, o sea, porque eso sería formar una revolución y es Claro. muy mal visto, es muy mal visto en la iglesia. Pero sí las hay, ¿sí? Solo que son criticados, los que ya ordenan mujeres o que tienen ancianas mujeres son muy criticados por parte del conservadurismo. Exacto. Sí, bueno, de hecho yo era una de esas personas que estaba en desacuerdo total con que una mujer fuese o pastor o fuese anciana. No, la mujer tiene su rol y ahí se queda, ¿no? Pero... Gracias a Dios que cambiaste de pensamiento. Sí, total. Entonces, bueno, otra acotación, o oramos para culminar. Tengo una pregunta. Dígame. En el tema de las mujeres del movimiento, ya que se mencionó que aún como que está en ese proceso, ¿no? Transición de el conocimiento o quizás las facultades de tener este pensamiento o esta idea o lo que nosotros creemos como que es la igualdad. ¿Cómo se tiene que avanzar en ese caso en el movimiento? ¿Cuáles son los puntos que se tienen que mejorar? Bueno, el día de mañana... Bueno, yo quiero opinar referente a eso. Y es algo que en cierta parte ese pensamiento lo tenemos todos, ¿no? Y yo creo que aquí lo más fuerte es que también parte lo tienen las mujeres. Pero antes de que apareciera la hermana Tess, podemos ver que todo a nivel de conocimiento siempre estaba direccionado en buscarlo en alguien hombre, ¿no? O antes nosotros utilizábamos fuentes de mujeres para poder estudiar, obviando espíritu de profecía, obviamente, pero antes veíamos videos en relación o hechos por mujeres que realizaban estudios para nutrirnos. Era lo que era muy complicado. Y si para nosotros lo era, imagínate para las mujeres también. Yo creo que es algo que de parte y parte debemos ir asimilándolo y comprendiéndolo. Yo, yo tengo experiencia de personas que, de aquí en casa, de ejemplo, que o Mildred o Marilyn hablan con una persona y le están hablando de algo y no le prestan atención y ellas le dicen que yo les diga. Y cuando yo digo prácticamente lo mismo, la persona acepta. Por eso, vemos que tanto para el hombre como para la mujer también existe esa lucha en ahora. Ok.
Bueno, entonces, ¿cómo? Si no hay otra pregunta, otra acotación, vamos a orar, ¿les parece? Solamente una cosa, ninguna pregunta. Pero tú estabas por decir o que no era mañana. Dijiste mañana vamos a ver y entonces entró otra. Ah, ya. Que mañana vamos a ver la continuación de este estudio por nuestra hermana Marily, ¿no? Donde vamos a profundizar un poco más en el aspecto espiritual, ¿no? El aspecto de la organización. Eso. Ok, gracias. Ya, entonces, oremos. Hermano Kelvin, si puede orar, por favor. Ya, oremos.